Bueno, buenas tardes. Nosotras en la fase 3 de didáctica vamos a exponer el componente práctico de lo educativo y lo pedagógico basado en nuestro tema que elegimos, las emociones. Entonces, nuestro grupo está integrado por 3 personas, que es la compañera Luz Mary Vargas Benavides, Lady Carolina Acevedo y Geraldine Silva Santos. Entonces, como tal, damos inicio. Bueno, nosotros elegimos el tema de las emociones porque sentimos que es algo fundamental para los niños en esas etapas de desarrollo y crecimiento, en donde ellos como tal pueden expresar sus emociones, sus sentimientos, gestulan, bueno, perdón la breve, con la cara, así permiten favorecer como su desarrollo y su crecimiento en esta etapa que es muy importante para ellos. Para nosotros este tema es muy importante porque sentimos que es desde donde inician los niños expresando todo lo que sienten, cómo se sienten, también cuando dialogan con sus papitos, con la profesora, entonces es todo como fundamental a la hora del desarrollo en su vida como tal cotidiana. Bueno, nosotros iniciamos en un momento en el que se busca la atención de los niños. Con conocimientos previos vamos a llegar a preguntarle como qué canciones quieren cantar, como para romper hielo, hacer actividades para romper el hielo con el niño, para que el niño no se sienta como presionado a la hora de desarrollar las actividades con nosotras. Mediante eso nosotros elegimos actividades como canciones, imágenes y preguntas basadas y orientadas sobre las emociones, donde también en ese caso podrían estar vinculados sus papitos para la ayuda de estas actividades. Bueno, nosotros también en el cronograma de actividades, como grupo elaboramos un cronograma que nos permitió organizarnos y distribuirnos las responsabilidades basadas a la actividad y a la guía. En el tema planificamos la secuencia, la didáctica, la asignación de roles y todos. Como nos podemos dar cuenta en la actividad, nosotros iniciamos como tal el 18 de marzo a realizar las actividades, que fue la revisión de guías y actividades de curso. Después, más o menos el 20 de marzo, nosotros decidimos hacer una excursión grupal y elegimos el tema que fue el de las emociones. Ya llegamos al siguiente mes, que fue el 23 de marzo, que fue la participación en el foro colaborativo, en donde todas las compañeras dimos como unas opiniones acerca de qué trabajo nos gustaría, pero el elegido fue el de las emociones porque nos pareció más chévere, nos pareció más didáctico y más breve a la hora de desarrollarlo con los niños, ya que es algo más dinámico, hay más actividades, ellos lo van a entender muy bien y se van a poder expresar mucho mejor. El 28 de marzo planeamos la secuencia didáctica que fue con su inicio y su desarrollo y su cierre. Después pasamos al 1 de abril, que ya fue la elaboración del anexo 3, entre todas las compañeras miramos, estudiamos el tema basado en las emociones, en donde cada una dimos nuestro punto, en donde cada una qué actividades planeamos, qué actividades íbamos a desarrollar con los niños. Después, el 5 de abril, pasamos a la elaboración del anexo, que es el diario de campo, en donde respondimos las preguntas, en donde expresamos cómo nos sentíamos a la hora de que fuéramos a realizar este trabajo, cómo íbamos a hacer con las actividades, cómo íbamos a iniciar. El 8 de abril asistimos al encuentro de hicimos la elaboración del informe, como tal, basado en lo que vimos en la épica, y estamos en la reunión y grabación del encuentro, entonces ya después vamos a la revisión y ajustes del trabajo final. Y así como tal, para entregarlo el 19 de abril, que es la entrega como tal del trabajo final. Cordial saludo. Bueno, en el desarrollo de nuestra secuencia didáctica buscamos fortalecer el aprendizaje de los niños mediante las diferentes actividades que se irán desarrollando.
para poder reconocer y comprender las diferentes emociones de una manera significativa. Se busca, mediante esta secuencia didáctica sobre las emociones, fortalecer el aprendizaje de los niños de grado preescolar, pues que es como el nivel que nosotras como grupo colaborativo elegimos, mediante las diferentes actividades que permitirán reconocer las diferentes emociones. Acá se proponen diferentes actividades. En primer lugar, se iniciará con la implementación de un cuento infantil. Está relacionado con las emociones, el cual permite como contextualizar esas situaciones cercanas que viven los niños a diario. A través del cuento, los niños logran identificarse, digamos, puede ser con los personajes, reconocer emociones principales como la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, digamos, identificar en qué momento pueden sentir esta diversidad de emociones. Esta actividad, además, favorece la comprensión emocional desde una perspectiva significativa y sobre todo sobre las vivencias que tienen en ese momento los niños y con las que se sienten identificadas a través de la narración del cuento infantil. Compañera, ¿le puedes dar eh, en la diapositiva anterior está, es que no veo el título del cuento? No nos salió, compañera. ¿No sale? No, pues lo puede. Bueno, el cuento se llama El ratoncito Milo de las emociones. Es un ratoncito que emprende como una travesía donde vive diferentes aventuras, donde puede enfrentar sus miedos, donde le ocurre algo que se pierde de su casa, pero que digamos al final puede volver a ella. Y al final este ratoncito, este personaje hace una reflexión sobre las diferentes emociones que tuvo en el día, sobre cómo pudo actuar de manera correcta a cada una de ellas, a cada una de las emociones vividas en su experiencia, como el enojo, la tristeza, tal vez el miedo cuando se pierde de su casa. Este cuento es muy bonito pues, porque permite que los niños logren como identificar las emociones y sobre todo aprendan o se lleven una mentalidad de cómo uno debe actuar de manera correcta, digamos, ante alguna dificultad o miedo que se presente en las diferentes vivencias de los niños, como al compartir con un compañero, de pronto tal vez cuando se presente algún problema con un compañero, cómo actuar de forma correcta para que después, digamos, no tengan que arrepentirse de los actos. Entonces, este cuento me pareció muy motivador y por eso elegimos como grupo colaborativo este cuento. Posteriormente, se realiza un conversatorio guiado, eh, donde, digamos, nosotras podemos realizar diferentes preguntas a los niños sobre el cuento. No sé, como para que los niños entiendan mejor de cómo se sentía el personaje, qué les gustó de este personaje, si en algún momento se sintieron identificados con este ratoncito, de qué manera se sintieron identificados, tal vez en qué momento han sentido ese tipo de emociones, y preguntas así que permitan mejorar como esa relación entre el docente y los niños para llegar como para llegar como a una mejor contextura y opiniones sobre el cuento, para que ellos entiendan mejor. ¿Le puedes dar la siguiente diapositiva, compañera? Bueno, en el siguiente, este es el dibujo de emociones. Seguidamente de las anteriores se propone esta para que sea como una expresión artística en la que los niños dibujan la emoción que más les llamó la atención o la que han sentido
recientemente, con la que se sienten como más identificados. Digamos que esta estrategia es muy bonita, pues porque allí los niños pueden expresar fácilmente y de forma ya sea escrita o verbal las emociones o las diferentes cosas que ellos sienten a través de esta herramienta muy bonita como lo es el dibujo, ya que ellos pues uno como docente aprende a identificar las diferentes cosas que los niños quieren transmitir a través del dibujo. Esta, esta actividad favorece también, digamos, la inclusión, el respeto y además fomenta en los niños ese aprendizaje significativo, donde acá los niños no solamente identifican el tipo de emociones, sino que se expresan lo que sienten, lo que es muy fundamental para su desarrollo emocional. Compañera, ¿le puedes dar la siguiente diapositiva, por favor? En esta actividad se desarrolla el juego, se llama Adivina la emoción. En esta, digamos que el niño presenta una emoción mediante gestos o movimientos, mientras los demás intentan identificarla. Esta actividad fortalece la expresión corporal, la observación y el aprendizaje colaborativo, ya que los niños pues pueden interactuar entre sí y aprenden de una manera dinámica o diferente, donde digamos también los niños van a perder como ese miedo de hablar o de expresarse ante sus compañeros, em, donde pueden implementar diferentes emociones o hacerlas conocer mediante como ellos quieran, gestos o como ellos se sientan más seguros. Pues desde el punto de vista pedagógico, estas actividades responden a los diferentes tipos de estrategias didácticas que nosotros como docentes ya conocemos, que por ejemplo en este podemos encontrar las estrategias activas, porque los niños aprenden de lo que están haciendo. En esto, pues, la actividad que se está desarrollando. Estrategias colaborativas, ¿por qué? Porque estas estrategias que implementamos con los niños, pues permiten que interactúen con sus compañeros, que se fomente el trabajo en equipo, que se pierda ese miedo, que se cree un ambiente de confianza, que se fortalezcan esas relaciones entre docente y estudiante. Otro es estrategias contextualizadas que parten de sus experiencias. ¿Por qué digo que parten de sus experiencias? Porque las emociones permiten transmitir los niños cómo se sienten en ese momento, o digamos si ese día el niño llegó a clase triste, está feliz, no sé si en su casa tal vez le pasó algún tipo de situación, para que nosotros como docentes podamos identificar y pues poder brindar el apoyo y la ayuda necesaria para fomentar que este niño se sienta mejor. Estrategias reflexivas, porque llevan a pensar sobre lo que sienten y de esta manera el niño no se limita a transmitir información, sino que busca, como digo, generar esas experiencias de aprendizajes significativos donde el niño es protagonista, digamos, de su propio proceso. Eh, digamos que es importante destacar que en esta fase se favorece el desarrollo integral del niño, especialmente pues en el ámbito socioemocional, donde se contribuye al poder reconocer y expresar y también poder enseñar a los niños en la manera correcta de regular sus emociones de una forma adecuada. Compañera, ¿le puedes dar la siguiente, por favor? Decimos que con el desarrollo de esta actividad se puede llegar a la conclusión que el desarrollo permite que el niño no solo identifique las emociones, sino que las exprese y las relacione con su vida cotidiana, logrando así un aprendizaje significativo. Pues esto es lo principal que se busca con nuestra secuencia didáctica sobre las emociones. Muchas gracias. Le doy paso a mi siguiente compañera.
Lady, activa el micrófono. Cordial saludo, compañeras. Buenas tardes. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, ya en este caso es el cierre de la experiencia de reconocimiento de nuestras emociones. Mm, ya pues para finalizar en esta actividad pues se busca es que los niños puedan reconocer las emociones que trabajaron pues durante toda la actividad que nos han venido contando las compañeras. Digamos que el cierre es un tema pues muy importante porque no solamente se termina la clase, sino que también permite como consolidar todo lo que aprendimos durante el desarrollo de esta clase. Durante este espacio los niños pues tienen la oportunidad de expresar cómo se sintieron, si estuvieron felices, tranquilos, sorprendidos o incluso pues si alguna de las actividades que las profes le realizaron les generó pues alguna incomodidad. Bueno, también pues este momento ayuda a fortalecer el aprendizaje emocional, ya que pues cada niño, eh, digamos que tuvo la oportunidad de expresarse cómo se sintieron. Entonces, nos fortalece el aprendizaje pues debido a que puede relacionarse las emociones con situaciones de la vida diaria que cada niño puede llegar a vivir. De esta manera, la clase no solo queda como una actividad momentánea, sino que también es un aprendizaje significativo para el resto de su vida. Digamos que lo que uno siembra en los niños es algo que va a permanecer para siempre. Entonces, pues por eso ahí en la diapositiva dice que pues los niños expresarse cómo se sintieron, que reconozcan las emociones trabajadas, pues que se trabajaron con las teacher, participen en una reflexión grupal, que es lo que les venía hablando, y pues también fortalezcan su aprendizaje pues emocional. Bueno, en esta es como lo que le veníamos hablando de la reflexión sobre lo aprendido, de cómo te sentiste hoy, qué emoción te gustó conocer, cómo te sientes, bueno, te sientes feliz, qué haces cuando estás triste. Digamos, para realizar la reflexión, pues ya final, la docente puede formular estas preguntas sencillas que permiten a los niños pensar sobre lo vivido durante la clase. Entonces, pues la reflexión permite que los niños identifiquen y expresen, comprendan mejor las emociones. Esta serie de preguntas que nosotras podemos formular al finalizar la actividad permite que no solo el niño identifique que es una emoción, sino que también pueda relacionarse con las experiencias personales que quizá es algo que él ha vivido, pero no las conoce aún. Por ejemplo, algunos niños pueden decir que se sienten felices cuando juegan con sus amigos o, por ejemplo, que se sienten tristes cuando ellos extrañan a sus padres, que es algo que se vive cuando ellos llegan a su colegio. Em, este ejercicio favorece el desarrollo del lenguaje emocional porque muchas veces los niños sienten emociones, pero todavía no saben cómo expresarlas correctamente. Y es válido porque son niños y están aprendiendo a expresar sus emociones. Em, ¿Me regalas la siguiente diapositiva, compañera? La siguiente. Listo. Bueno, en esta diapositiva que también va en la parte de finalización, dice ejercicio de respiración consciente. Después de la reflexión que realizamos con los niños, se puede realizar un pequeño ejercicio de respiración consciente para ayudar a los niños a relajarse. Bueno, la respiración consciente, pues en este caso se propone la respiración del globo, que no sé si la conocen, bueno, es primero el niño inhala profundamente por la nariz. Luego infla el abdomen como si fuera un globo. Después exhala lentamente por la boca y repite el ejercicio 3 veces. Digamos que esto es algo que se maneja como en la emoción de la tristeza y es algo muy común que de pronto a veces los niños que se peleó con su amiguito, entonces uno le dice respira
fuertemente, respira y ya charlamos. Es algo que se maneja muy común y es como la emoción de la tristeza y digamos que es algo muy chévere que los niños empiezan a entenderle a uno, entonces uno le dice pues que vamos a respirar como ya lo hemos trabajado. Este tipo de respiración es importante pues porque ayuda a que los niños aprendan a regular sus emociones. Digamos que las emociones es algo que todos los seres humanos sentimos, por ejemplo, la emoción de la tristeza, y no está malo sentirlo como muchas veces pensamos que es malo, sino es algo que sentimos y está bien expresarlo. Cuando un niño, por ejemplo, está enojado, nervioso o triste, pues muchas veces no sabe cómo tranquilizarse. Por eso enseñarle a respirar conscientemente, pues le permite empezar a controlar su cuerpo y las emociones. Bueno, entre esto, pues se encuentran algunos, digamos, beneficios. Pues entre ellos está como la disminución de la ansiedad, también puede ser el aumento de la calma. Esto mejora muchísimo la concentración y el fortalecimiento del autocontrol, que es algo que los niños a veces en medio de esa inconformidad, de ese enojo, esa tristeza, pues no se controlan. Este ejercicio también enseña a que los niños puedan encontrar tranquilidad de sí mismos, o sea, el respirar, digamos que es la clave para en un momento de tensión, de mucho enojo, pues se pueda mejorar esto. ¿Me regalas la siguiente, compañera? Bueno, retroalimentación del docente. Bueno, durante el cierre, el docente escucha a cada niño, valora su participación, refuerza lo aprendido, brinda seguridad emocional. eh, También tenemos esas frases de apoyo que normalmente las profes trabajamos, no solamente en las emociones, sino en todas las actividades de la vida cotidiana que trabajamos con los niños, de cómo lo hiciste muy bien, gracias por compartir, tus emociones son importantes, muchas veces de pronto que la carita feliz, digamos que es algo que se trabaja muy común con los niños. Pues también el docente escucha pues atentamente lo que expresa cada niño, debe valorar su participación y reforzar pues positivamente a las respuestas que el niño nos dé, ya que estas palabras pues tienen un gran impacto en los niños, fortalecen su autoestima porque ellos son felices de que uno le diga muy bien, lo hiciste bien. Esto los hace sentir que lo que ellos piensan y lo que nos transmiten pues realmente es valioso. La retroalimentación pues también no es solo como el docente que corrige y evalúa, sino que también acompaña emocionalmente al estudiante, que es algo muy importante. Digamos que en los niños de primera infancia no es solo calificarlos, sino estar como un docente ahí, digamos que presente, no precisamente por la calificación o lo que el niño nos dijo. Cuando un niño siente que es escuchado y comprendido, pues obviamente va a desarrollar mayor seguridad en expresar sus emociones con su profe, va a tener mucha más confianza de contarle qué está pasando, lo que decía la compañera Luz, de pronto nosotros ser presentes de saber qué está pasando en ese niño. ¿Me regalas la siguiente, compañera? Importancia del cierre emocional. Bueno, finalmente, pues podemos decir que el cierre de una clase sobre emociones es parte esencial en un proceso pedagógico. Digamos que es algo muy esencial que las profes debemos estar muy atentas ante cualquier situación emocional de un niño. Muchas veces llegan de la casita así y nosotras ni por enteradas. Entonces, bueno, este momento pues permite consolidar los aprendizajes, fortalecer la expresión emocional, desarrollar empatía y generar bienestar dentro del aula. Cuando los niños aprenden desde pequeños a reconocer sus emociones, también aprenden a comprender las emociones de los demás. Por eso hay muchos amiguitos que le dicen estás triste o no estés triste, muy bien, porque él imita lo que su profe le dice y en este caso la emoción es favorecer la convivencia, el respeto, la construcción de relaciones más sanas con sus compañeros. Este tema que nosotras trabajamos me parece que es fundamental educar las emociones desde la infancia, pues ya que esto mejora no solamente el proceso académico, sino que también contribuye pues a fortalecer niños más seguros, sensibles y emocionales saludables. De verdad que por esa razón trabajar las emociones dentro del aula
es una herramienta muy, muy importante, muy fundamental para el desarrollo integral de los niños. De verdad que siento que es un tema que me gusta porque de pronto es muy común otros temas como los números, los colores, las vocales y las emociones es algo que hoy en día no las trabajamos en las aulas casi. Regálame la siguiente. Bueno, acá yo puse una frase que hice, espérame que no la veo. Educar las emociones en la infancia contribuye al desarrollo integral de niños y niñas, pues más seguros y empáticos. Entonces, esta frase, pues recordemos que las emociones también se aprenden, se reconocen y se acompañan. Como futuros docentes, pues nuestro papel no es solo enseñar contenido, sino también ser unos profes presentes, ayudar a los niños a comprender lo que ellos se sienten, cómo te sientes hoy, qué está pasando. Ser de verdad que profes muy dedicados y presentes. Digamos que también nosotros como profes debemos muchas veces eh, vemos normal ver a un niño hoy llegar un poquito más triste, no, eso es que va a ver enfermo, bueno, no sé, pero debemos estar muy presentes y muy al tanto de qué está pasando, de por qué llegó así o de pronto está inconforme al venir a su colegio, muchas veces no lo sabemos. Eh, ya para finalizar, pues que como una conclusión ya final, pues yo considero que comprender las emociones es muy fundamental porque nos permite pues reconocer, como venía hablando, lo que sentimos, también nos ayuda a expresar necesidades y relacionarnos mejor con los demás. Desde la primera infancia, que es la etapa más fundamental de la vida, donde estamos construyendo pequeños seres para ser muy grandes en la vida, es importante enseñar a identificar y mejorar y también manejar las emociones, ya que esto fortalece el desarrollo personal, social y emocional. Nosotras como futuras docentes también debemos acompañar a los niños en la construcción de su bienestar emocional. Digamos que como profes ayudándolos a crecer de una manera pues más segura y más consciente. Entonces, por eso ya en esta diapositiva de las emociones también se aprenden, que sea un tema que lo trabajemos en las aulas como futuras profes. Muchas gracias y me alegra mucho tenerlas acá presentes en este tema tan importante, compañeras. Gracias por la oportunidad. Gracias, compañera. Bueno, ya como para dar cierre como tal al tema que elegimos, que fueron las emociones, pues yo en general voy a dar como una conclusión general del trabajo. Yo siento que lo que dijeron mis compañeras anteriormente es supremamente importante, ya que vamos a manejar el tema de las emociones. Es algo esencial en todas. Siento que no solo es esencial, como decía la compañera Lady, en solo las clases o solo en el colegio, sino desde casa, implementarle a los niños el decir por qué estoy triste, el por qué estoy enojado, y tener métodos de cuando el niño se sienta muy enojado, muy frustrado, enseñarle ciertas técnicas para que el niño no genere como agresividad, porque es que hay muchos casos en donde los niños expresan sus emociones hacia un límite que genera agresividad. Entonces, la gracia, la idea es que el niño pueda también controlar sus emociones, explicarle por qué se siente, cómo se siente. Eso es como tal lo que nosotras queremos generar en los niños con este tema. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el tema. Compañeras, muchísimas gracias. Yo sé que este tema es fundamental para todas y como futuras docentes nos va a servir para el futuro o hasta como futuras mamás, siento yo, que nos van a servir para poder entender nuestros hijos, nuestros niños, en fin. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.